Pregu- de preguntas. Nos habíamos quedado en la pregunta 23. Ya vamos a terminar el archivo que les alcanzó Giancarlo y vamos a continuar con algunas otras preguntas. ¿Ok? Perfecto. A ver, la pregunta 23. Durante la negociación, las partes involucradas se enfrentan a un problema de comunicación y es, ¿cuál es el problema de comunicación cuando se hace una negociación? ¿Qué alternativa marcarían en la 23? Por favor, pongan el número de pregunta y la alternativa que marcarían para poder saber que estamos hablando de la misma pregunta. Esta es una pregunta, bueno, es una situación muy común, ¿ya? Y esto sucede que cuando se da la negociación, a veces alguno de las partes no presta la atención debida. O sea, no se escucha lo que el otro habla y solo se tiene atención a lo que uno tiene que decir, ¿no? Y es a veces un problema para llegar a un acuerdo, ¿no? Casi la mayoría de casos sucede así, ¿no? La alternativa correcta sería la B, ¿ya? Porque cuando yo presto atención a lo que el otro dice, como que podemos llegar a un acuerdo más rápido, ¿ya? Muy bien. La pregunta 23 la B. La 24, ¿cuál de los siguientes no es un beneficio de colaboración en los proyectos de Scrum? ¿Cuál no es un beneficio de la colaboración en los proyectos de Scrum? En esto de colaboración, en Scrum hace referencia a hacer al cliente partícipe del proyecto, ¿no? Que nosotros podamos, a través de las reuniones, darle alcances acerca del proyecto y de cómo mejorar para que el cliente se sienta satisfecho de que lo que estamos haciendo sea algo que le va a entregar valor al final, ¿no? Entonces, en colaboración, en todo lo que son proyectos ágiles, no solo con el framework de Scrum, siempre este principio de colaboración hace referencia a eso, ¿no? A cuánto nosotros le entregamos al cliente y que eso sea tangible y que sea un bien que el cliente va a poder explotar ahora y en el futuro. A eso se refiere la colaboración. ¿Qué alternativa marcarían en la 24? A ver, la 24. A ver, ¿qué alternativa marcarían en la 24? A ver, si yo me reúno constantemente con el cliente me da alcances de lo que él quiere y yo le doy el alcance de lo que se puede lograr con el proyecto, lo que estoy aumentando es la eficiencia, ¿no? Cada vez se vuelve el proyecto más eficiente. Eso sí sería. Minimizo las solicitudes de cambio, claro, porque si yo me voy a reunir constantemente con el cliente y el cliente me va a decir qué quiere, entonces yo voy a poder ejecutar las cosas que realmente necesita el cliente, ¿no?
No voy a esperar a hacer un sprint o a darle un entregable para que el cliente me diga, no, esto no es así, o en medio del proyecto, no, esto no lo quedaría así. Entonces, esa colaboración que va a existir, esa comunicación al final que va a existir, va a lograr que las solicitudes de cambio cada vez sean menos, ¿no? Y mitiga los riesgos, sí, porque al final, cuando yo ya termine mi sprint y le entregue, le dé un tangible al cliente, él me va a dar, el riesgo a que el cliente no lo acepte va a ser menor, ¿no? Y los problemas van a ser menores, ¿correcto? Porque yo sé qué es lo que el cliente quiere, ¿ya? Alta velocidad en los equipos no lo logras con la colaboración, porque pasa que el hecho de tener que reunirte constantemente con el cliente y el tener que, que darle alcances constantes puede generar a la larga cuando el equipo Scrum no está no tiene mucha experiencia, puede generar a la larga unos pequeños retrasos, ¿no? Pero que retrasos que si tú evalúas al final son beneficiosos para el proyecto, ¿no? Así que la alternativa D no sería un beneficio de la colaboración. ¿Ya? Muy bien. La 25. Los beneficios de la coubicación. Ojo que el coubicar significa de que todos estemos en una misma sala o en una misma área, ¿no? Que no sé si los que tienen experiencia en Scrum saben que cuando se trabaja en proyectos, lo que se intenta es en las empresas que todas las personas que están trabajando en ese proyecto, tenerlas en un mismo espacio, ¿no? Y limitar un poco el hecho de que existan barreras, ¿no? Esos muros que hacen ahora para dividir, ¿no? Tratar de que sea más abierto. Si son mesas largas en las que se puede, es espectacular, ¿no? Y eso se logra con la coubicación, ¿no? Y eso te da muchos beneficios, ¿ya? ¿Cuál de ellos? Los beneficios siempre son de la ubicación es que las preguntas se contestan rápidamente, porque como tienes a tu compañero al costado que está haciendo un proyecto, una parte del proyecto, una tarea, te puede colaborar contigo, ¿no? Eso está bien. Existe menor fricción entre las interacciones también, ¿no? Porque cada vez que el equipo se va desarrollando más, va logrando eso, ¿no? A través de la ubicación, que nos conozcamos más, de que sabemos que interactuemos más. Los problemas también se solucionan en ese momento, cuando tienes cubicación. No tienes que esperar a que se pase a la otra área o que pase un tiempo, ¿no? Correcto. Entonces, la alternativa lo que sí con cubicación no reduce riesgo y errores, ¿no? Eso lo veíamos con colaboración, correcto. Sería la alternativa B, la 25. Muy bien. Pregunta 26. Si los equipos están cubicados, los métodos de comunicación preferidos incluyen interacciones como lo siguiente, excepto cuando tengo equipos cubicados, los métodos de comunicación preferidos incluyen interacciones. ¿Cuál no sería? ¿Qué alternativa marcaría en la 26?
Correcto. Yo lo que habíamos conversado, ¿no? El hecho de que la coubicación y que se encuentren en un mismo espacio te da alternativas, ¿no? De mesas compartidas, de war rooms, que son estas conocidas como mesas de guerra, ¿no? En donde se ponen de acuerdo. Y de Scrum Board, que son estas tablas que se ponen para que para las personas, para que los miembros del equipo vean en qué estamos, en qué parte estamos, ¿no? Pero lo de pantallas compartidas no sería necesario, porque como estamos en un mismo espacio, sería más frontal, ¿no? La comunicación, más cara a cara. Correcto, es la alternativa A. La 27, una de las herramientas más eficaces para entregar el mayor valor en menor tiempo es, ¿qué alternativa marcarían en la 27? Siempre cuando tienes un proyecto de Scrum, lo primero que se debe ejecutar es lo que entrega más valor al cliente, ¿correcto? Entonces, eh, si yo las cosas que tengo que ejecutar y que entreguen más valor y que sea más beneficioso para la organización y para el cliente, lo que tendría que hacer es priorización. Priorizar cuál de las etapas cuál de las partes del proyecto o del servicio que necesitamos brindar es el que le entrega más valor al cliente, ¿no? Y eso se hace bajo la priorización. Correcto, entonces sería la alternativa C. ¿Ya? 28. ¿Qué alternativa marcarían en la 28? ¿Quién es el responsable de llevar a cabo la priorización? ¿No? Este es uno de los roles de Scrum. Esta priorización la hacen en el backlog priorizado, ¿no? El producto. Al final el que tiene ese rol, ¿no? La responsabilidad es el product owner, que siempre tiene que recordar que es la voz del cliente en el equipo. El que tiene todas las ideas del cliente, las que quiere el cliente, es el product owner. Correcto, sería la alternativa, la 28 sería la D. Pregunta 29. Mientras se priorizan las historias del usuario de backlog priorizado del producto, se consideran los siguientes tres factores. ¿Qué considero cuando priorizo historias? ¿Qué alternativa marcaré en la 29?
Cuando estás en el proceso de priorizar las historias de usuario, ¿qué es lo que considera el Product Owner? Cuando se está en ese proceso de priorización, lo que vamos a tener en cuenta siempre es el valor primero, ¿no? Lo que le va a entregar más valor. Luego el riesgo o la incertidumbre, que es cuán riesgoso es entregar ese valor, ¿ya? Y la dependencia, ¿no? De qué las dependencias y qué cosas son las que van a influir en entregar ese valor. Y la alternativa correcta sería la C, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta para hacer la priorización. Correcto, eso es 29 la C. La 30, algunas ventajas del time boxing. ¿Cuál es la ventaja de asignar un tiempo a las actividades? No, eso es el time boxing. Algunas ventajas del time boxing son las siguientes, excepto nos piden cuál no es, ¿no? A ver, cuando se asigna en esta práctica de asignar un tiempo a las actividades, lo que logro, ¿qué es? Que, que los equipos tengan alta velocidad, que tengamos menos gastos generales a la larga, ¿no? Y que mi proceso sea más eficiente, ¿no? Asignarle un tiempo a estas actividades no va a mitigar el riesgo, ya no es una forma de mitigar riesgo, ¿correcto? Entonces, aquí la alternativa correcta sería la A. Muy bien. Pregunta 31. Puede llevar a la desmotivación del equipo y tener como consecuencia la creación de un ambiente tenso, por lo que se debe utilizar de manera apropiada. ¿Qué alternativa marcarían? Excelente, ahí estamos claros todos, bien. Sí, sería la alternativa B, ¿no? Cuando tú asignas un time box, perdón, arbitrario, hace que el equipo, que el ambiente sea tenso, porque no se ha conversado y a veces hay algunos miembros que no están de acuerdo. Muy bien, 31 la B. 32. Es una iteración con un time box de unas 6 semanas de duración, durante el cual el Scrum Master guía, facilita y protege al equipo Scrum de impedimentos tanto internos como externos durante el proceso de crear el entregable, ¿no? Es una parte en la que se cuida, ¿no? Al final al equipo para que ejecuten lo que está programado y nada externo debe afectar. Y esa es la labor del Scrum Master, para que esto no se afecte, no afecte a mi equipo hasta que termine. ¿Qué alternativa marcarían? En la 32. Entonces, a ver, una respuesta más. Correcto, sería la D, ¿no? Ese es
la característica del sprint. Dejo de que nada afecte a mi equipo hasta que me terminen ese sprint, ya luego ya pasamos a la revisión y a la validación. Correcto, sería la D. La 33, ¿cuál es el propósito principal del acta de constitución del proyecto? Es una pregunta de predictivo. ¿Qué alternativa marcarían en la 33? Muy bien. Autorizar al director del proyecto para que use los recursos. Correcto. Muy bien, esa sería la 33. 34. Es la mejor manera de resolver un reclamo entre el comprador y el vendedor. La mayoría de estas preguntas ya algunas ya las habíamos trabajado. Como les repetí en la clase pasada, hay algunas que las estoy agregando porque siempre es bueno darle una repasada a las preguntas. Correcto, aquí sería la de resolución de conflicto alternativa. Siempre hay que tener una alternativa para resolver conflictos. Y la 35, identifica el enunciado verdadero acerca de los reclamos. ¿Qué alternativa marcarían en la 35? Hay una buena práctica que es de lo que se debe hacer con los reclamos. Correcto, los reclamos siempre deben ser documentados. Correcto, la 35 sería la A. 36, todo está yendo bien cuando el proveedor envía un correo electrónico indicando que hay dos facturas que aún no se pagan, están impagas. ¿Cuál de los siguientes crees que podría haber ayudado? Ante este problema, que tengo dos facturas que no se han pagado, ¿qué alternativa marcaría? Cuando tengo estos problemas de facturas que faltan por pagar, la solución siempre es tener un sistema de pago, ¿no? Y eso es lo que se acostumbra a hacer ahora con un sistema que te avise que las facturas, que cuánto tiempo falta para pagar esta factura, en cuánto tiempo límite tengo para pagar esto. Y eso se arregla con un sistema de pago. Simplemente en los proyectos, simplemente ya en las empresas. 36 la B. La 37. Todas las siguientes alternativas son entregables excepto ¿cuál no es entregable?
A ver. Las alternativas dice, su equipo de planificación envió el plan de gestión del alcance del proyecto. Correcto, eso sí es entregable. El equipo de desarrollo de software desarrolló el módulo 1. También ese módulo 1 se le entrega al cliente para, o se valida, se verifica y luego se valida con el cliente. La tarea B empezó 2 días tarde. La tarea B empezó 2 días tarde. Esto es información acerca de evaluación. Esto no sería un entregable, ¿no? El acta de constitución del proyecto se creó. Eso sí es un entregable. Aquí sería la C entonces. La tarea B, esa es información que te dan, ¿no? Acerca del tiempo, de lo que está demorando una tarea. 38. La reunión de planificación de sprint se lleva a cabo en los siguientes procesos, excepto siempre la reunión de planificación de sprint hay que llevarla obviamente antes del sprint y lo que ahí vamos a hacer es comprometer las historias de usuario, ¿no? Identificar las tareas, estimar las tareas. Comprometer historias de usuario, sí. Identificar tareas también para hacer planificación. Estimar tareas también. Retrospectiva del sprint, eso es después del sprint, ¿no? Como les dije, esto siempre se tiene que hacer antes. Y correcto sería la alternativa C. 39. ¿Cuál es el time box de una reunión de retrospectiva del sprint? ¿Cuánto tiempo dura la retrospectiva del sprint? Ojo, correcto, ¿no? Los tiempos hay que tenerlo claro. Aquí son 4 horas para un sprint de un mes. ¿Cuál es el rango máximo de duración de un sprint? La 40. 40. ¿Cuánto es el rango máximo de duración para un sprint? 'Así es, sería la alternativa B, ¿no? De 4 a 6 semanas. Eso es lo que dura máximamente un sprint. 41. Una daily stamp tiene un time box de esas reuniones daily que se hacen todos los días, que la mayoría se recomienda que sean de pie. ¿Cuánto tiempo dura? Correcto, 15 minutos. 42.
La tarea de él es asegurar un mayor retorno sobre la inversión. Error. 42. Centrándose en el valor y en la entrega continua de cada sprint. ¿Quién cumple esa tarea? 42. Correcto, esa es una función del Product Owner, de asegurarse del retorno de inversión y centrarse en la entrega continua del valor. 43. Es más flexible para asegurar que cualquier cambio que solicite el cliente se pueda incluir como parte del proyecto. ¿Qué marcarían en la 43? Correcto, el modelo iterativo, ¿no? El hecho de que yo vaya ejecutando el proyecto en iteraciones es lo que se logra que se puedan incluir los cambios del cliente. 44. Scrum promueve. ¿Qué promueve Scrum? En vez de fijación del alcance, del costo y cronograma de un proyecto. ¿Qué alternativa marcaría en la 44? Siempre lo que se promueve es entregar la mayor cantidad de valor en el menor tiempo, ¿no? Mientras más valor le entrego, al inicio nada más se entrega la mayor cantidad de valor. Oye, ¿eso con qué lo logro? Priorizando, ¿no? Cuando yo priorizo qué es lo que más es beneficioso, ¿qué más? Y a través del time boxing. La respuesta correcta es la 43 de la B.
Ya. 44. Ojo que esto lo logro a través de la priorización y del time boxing. ¿Ya? La 44 sería la C. 45. Usted no tiene capacidad de dirección de proyectos internamente, por lo que puede. Si no tengo capacidad para ejecutar proyectos, ¿qué puedo hacer? O quizás una de las capacidades, ¿no? O sea, no significa que no tengas nada. Quizás hay algo que no puedes ejecutar tú solo. Y tengas que recurrir ¿a qué? A ver, la 45. Correcto, la 45 sería la C. 46. Un cambio en el cronograma afecta principalmente. La 46. Correcto, la línea pasa el cronograma, la C. Alternativa C. Para calcular el gestión de valor ganado se utilizan los siguientes excepto. Correcto, aquí sería reserva de gestión. Muy bien. 48. Ya que es un director de proyecto, ha identificado la ruta crítica. ¿Qué información tendrá? Cuarenta y ocho.
48. Correcto, sería él identificó las fechas de inicio anticipada y tardía, la fecha de finalización, la holgura de cada una de las actividades. Muy bien, la 48 la sé. Bueno, la 49, ya es una pregunta que siempre la de, ¿no? Proyectos están siempre por encima del presupuesto, ¿no? Cuando tengo un SPI menor a 1. 50, identifica el orden correcto de lo siguiente. Hay algunas preguntas que habíamos trabajado también la sesión pasada que las he jalado porque creo que como hubieron muchas interrupciones, ¿no? Aquí ya la pregunta 50, a ver. Creo que acá el tema estaba de liberar el equipo antes de cerrar el contrato, ¿no? Recuerden siempre de que cuando dice liberar el equipo en la PMBOK, indica de que se libera el equipo y se mantiene el equipo que es necesario para cerrar el contrato. No es que todo el equipo se va a liberar, ¿correcto? Entonces, aquí es la alternativa C. ¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera sobre la ruta crítica? La 51. Correcto, sería la D, ¿no? La ruta crítica muestra cuánto tiempo va a tomar todo el proyecto. Muy bien. La 52. Al final de un proyecto completado se finalizó tarde. La variación de cronograma será. Ya habíamos acordado que al final de un proyecto el valor ganado con el valor planificado eran iguales, ¿no? La diferencia de los valores iguales es cero. Muy bien. 53. Cuando comparo, hice un proyecto exitoso existente para identificar los requisitos, es un ejemplo de. ¿No? Cuando hago un comparativo entre las prácticas reales y las prácticas de lo planificado, ¿no? Lo que voy a planificar, ¿no? Lo que ha funcionado con lo que tengo en mente planificar. Correcto, son estudios comparativos. La 54 le ayuda a comprender las necesidades del negocio y el análisis costo-beneficio para el proyecto. Es algo que se agrega al acta del proyecto. Es en realidad con lo que nacen algunos proyectos, ¿no? Esta alternativa marcaría en la 54. Correcto, estamos hablando de un caso de negocio, ¿no?
Ahí es donde se hace un análisis costo-beneficio. La pregunta 55 también es una pregunta que habíamos trabajado. Correcto, la 55 sería riesgos inicialmente identificados. Muy bien. 56. La pregunta 56 dice, un proyecto se realiza bajo contrato. La ejecución ha comenzado cuando debido a ciertas condiciones de fuerza mayor el proyecto se retrasó 3 meses. El vendedor ha solicitado la rescisión anticipada del contrato por falta de recursos. ¿Cuál de los siguientes es lo más importante que hacer? ¿Cuál es lo más importante que se debe hacer en ese caso? Aquí se denota de que hay condiciones de fuerza mayor, ¿no? Ojo que también tenemos que hacer tiene que haber una respuesta a eso, ¿no? Ojo que aquí se está hablando del contrato, de ese contrato. ¿Qué alternativa marcarían en el 56? Acá lo que se debe hacer, estamos hablando del contrato, es completar el cierre del contrato, ¿correcto? Porque como es un motivo de fuerza mayor, entonces se debe cerrar ese contrato. 57. Durante la negociación de las partes involucradas enfrentan un problema de comunicación y este ya lo habíamos trabajado, la 57, ¿no? Cualquiera de los no puede estar tomando atención. También el acta de constitución. Acá hay preguntas que se han pasado que ya habíamos trabajado. A ver, la 63. Todo lo siguiente debe formar parte del plan de gestión de recursos, excepto
La alternativa marcaría, se lo marcarían en la 63. Formar parte del plan de gestión de recursos de sector. A ver, marcos de tiempo para los miembros del equipo del proyecto. Sí, eso es parte de la gestión. Necesidades de certificación y capacitación para los miembros del equipo. También tengo que saber qué perfiles necesito y qué certificaciones voy a necesitar, ¿no? Evaluar el desempeño del equipo del proyecto. ¿No? Esto sería ya en la parte del monitoreo. ¿Ya? Regulaciones aplicadas y contratos sindicales. También eso es parte de la gestión. Y la alternativa correcta sería la C porque ya es parte del monitoreo, ¿no? Del control. Eso no sería parte de la gestión de recursos. Aquí sería la alternativa C, la 63. Pregunta 64. Ya que está hablando con el gerente TI de sistemas, perdón, de sistemas para tratar de convencerlo de que incorpore a Bob, ya que es un desarrollador experimentado. Este es un ejemplo de... Aquí estamos, se está tratando de convencer aún, ¿no? Entonces, si estamos tratando de convencer, no podría ser una preasignación. Sería una negociación aún. Correcto, sería la alternativa B. 65. Debe evitar y con los miembros del equipo para mejorar la confianza del equipo y garantizar una entrega exitosa. ¿Qué alternativa marcarían la 65? A ver, pregunta 65. ¿Qué es lo que se debe evitar para mejorar la confianza del equipo y garantizar que las entregas sean exitosas?
A ver, ¿qué alternativas marcarían en la 65? Solo veo una respuesta. Siempre el director del proyecto lo que debe hacer es buscar y fomentar las conversaciones abiertas, ¿no? De esa manera puedo llegar a todos los miembros de mi equipo, ¿ya? Y lo que no, lo que nunca se debe hacer es involucrarse en políticas. Son cosas que no se deben hacer para que se garantice la confianza. Aquí la alternativa correcta sería la B, ¿no? Se debe evitar las políticas y fomentar las conversaciones abiertas con los miembros del equipo para mejorar la confianza y garantizar las entregas exitosas. Alternativa B. Muy bien. La 66. La última reunión que dirigió tuvo 20 miembros del equipo. La reunión fue muy desorganizada, hubo muchas conversaciones personales y conflictos. Como resultado, no se cumplieron los objetivos de la reunión. Para gestionar la reunión, ¿qué debería haber hecho? Las reglas. A ver, ¿qué se debería haber hecho? En la 66. ¿Disminuir el número de personas de la reunión? No, porque son 20 nada más, ¿no? O sea, no estamos hablando de 100 o 200 personas. Asegurarse que usted tiene el control de los canales de comunicación. No siempre tienes que tener el control de los canales de comunicación. Dar incentivos a los miembros del grupo para ajustarse a las normas deseadas. No. Para esto no necesitas incentivos. Lo correcto y lo que se designa como una buena práctica es poner las reglas, ¿no? Y estas reglas se ponen al inicio de los proyectos, tanto en Ágil, en Proyectivo en Proyectivo y en Ágil siempre se acostumbra a eso, ¿no? Poner, ¿sabes qué? Las reuniones van a ser así, vamos a tratar, vamos a hacer una agenda de los temas que vamos a tratar, incluso se llega a poner tiempos de cuánto tiempo vamos a tratar este tema para que todos los temas sean abordados en la reunión y llegar a un acuerdo, ¿no? Eso es poner las reglas básicas antes de iniciar una reunión. Y a medida que ya el equipo se va a medida que el equipo se va desarrollando más y el proyecto va avanzando, cada vez se va refinando más este tema, ¿no? Y ya a las últimas reuniones se llega ya pues cada vez se llega mejor, ¿no? Ya se tiene ya los trabajos y los tiempos para todo y el equipo ya sabe cuáles son los tiempos. ¿Cuáles de las siguientes opciones? La 67. ¿Cuáles de las siguientes opciones es una barrera en el desarrollo del equipo? ¿Qué considerarían que es una barrera en esas alternativas?
La 67. Correcto. Cuando tengo dos miembros cuando tengo los miembros del equipo informan a dos directores, eso genera que a la larga el desarrollo del equipo se vea afectado, ¿no? Porque a veces hay que, este, hay que asignar tiempo para hacer informes para dos directores, o a veces tienes que informar, o la parte de comunicación es la que más se ve afectada, ¿no? El desarrollo, ¿no? Y eso es lo que trae como consecuencia. La 68 es una pregunta algo larga, a ver, no es extensa. A ver, la pregunta es 68. 68. A ver, dice, su equipo de proyecto está en el proceso de completar todos los paquetes de trabajo. Su proyecto tiene un SPI de 0,98 y un CPI de 0,96. Desafortunadamente, a medida que su proyecto se acerca al cierre, se le informa que el proyecto se canceló, porque el producto de salida no es aceptable y no satisface las necesidades comerciales de la organización. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de esto? A ver. El acta de constitución del proyecto no proporciona suficientemente detalle respecto a las metas del proyecto antes de terminar. El acta de constitución no es que se tenga que dar mucho detalle acerca del proyecto, ¿no? Ahí se mencionan los hitos simplemente, ¿no? Pero no es que tenga detalle del alcance, de qué cosas, de qué actividades se van para desarrollar el proyecto, no. Sus recursos del proyecto fueron requeridos en el proyecto de mayor prioridad. Bueno, aquí, si tú tienes recursos que se te van a quitar para tu proyecto, para asignar solos a otro proyecto, eso sí es un problema, pero eso se debió atacar antes, ¿no? Porque no se debió tener una respuesta de riesgo para eso. El proyecto estaba retrasado y plagado de sobrecostos. ¿Ya? Los interesados clave no están suficientemente involucrados en el proyecto. Aquí lo que menciona, se acerca el cierre, se le informa que el proyecto se canceló, ¿ya? ¿Por qué se canceló? Porque el producto de salida no es aceptable y no satisface las necesidades. Entonces, no tiene nada que ver si tu proyecto costó mucho o si tu proyecto llegó tarde. Aquí el tema es el resultado. El resultado no satisface la necesidad.
del cliente, ¿correcto? Y una de las principales causas y el por qué nació los proyectos ágiles es de que a veces cuando tienes que los interesados no están lo suficientemente involucrados en el proyecto, vas a tener este tipo, bueno, en la ejecución del proyecto vas a tener este riesgo, pero al final vas a tener el problema de que lo que tú brindas no lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque los interesados no van a estar involucrados y ellos no van a darte feedback de la información, de lo cómo vas, qué quieren, qué descartan, qué se prioriza. Entonces, si no tienes esa información, tú vas a estar a la deriva y tú vas a desarrollar un producto o un servicio a medida de lo que se te ha comentado al inicio, ¿no? Correcto. Entonces, aquí la alternativa correcta sería la D. La 69, ¿cuál de las siguientes opciones es un mejor ejemplo de objetivo de proyecto? A ver, la pregunta 69, ¿cuál de las siguientes opciones es un mejor ejemplo de objetivo del proyecto? ¿Qué alternativa marcarían en el siguiente? A ver, ¿cuál de las siguientes opciones es un mejor ejemplo de un objetivo de proyecto? A ver, lo que tengo que hacer, un objetivo tiene que ser cuantificable. Ya tengo que tener ese criterio cuantificable. Obviamente, tiene que ser al menor costo, ¿no? Para que mi proyecto sea viable. Tengo que tener en cuenta el cronograma y también tengo que tener medidas de calidad, a medida que sea cuantificable. ¿Ya? Esa es la definición para los objetivos. ¿Ok? Y sería la alternativa C. Muy bien. La pregunta 70, ¿cuál de los siguientes contratos conlleva el riesgo más alto para el comprador? Correcto, ¿no? El costo más porcentaje de costo. Hay empresas que tienen este tipo de contratos vetados, ¿no? Por ninguna manera se ejecutan. Aunque hay veces que solo tienes un proveedor
y ese proveedor en alguna manera, pero excepcional, ¿no? Como que te induce a ejecutar un tipo de contrato así, ¿no? Pero sí hay políticas en empresas en las que no se ejecuta de ninguna manera este tipo de contrato. La 71, para muchos elementos de adquisiciones, la organización contratante puede representar sus propias estimaciones de costo o hacer una estimación profesional externa. Prepara una estimación de costo. Estas estimaciones sirven. ¿De qué me sirven esas estimaciones externas que se pueden hacer? ¿Qué alternativa marcarían en el 71? Correcto, eso sería una estimación de referencia, ¿no? La alternativa B. Muy bien, la 72. Usted recibió tarde un informe de un miembro de su equipo. Este informe está a punto de ser discutido en la próxima reunión. Identificó algunos errores en el informe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasos podrían haber evitado ese problema? La 72. A ver, este es un problema, ¿no? Que hay un miembro del equipo que hizo un informe que llegó tarde. Tú ya tienes una reunión, o la próxima reunión está cerca. Usted ha revisado el informe e identificó los errores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasos podrían haber evitado el problema? A ver, ¿qué alternativa marcarían? Hay dos alternativas que pueden ser, pero hay una que el hecho de que ya es la próxima reunión te va a garantizar de que no estés en una reunión con un informe que está mal, ¿no? Que es erróneo.
ver, ¿qué alternativa me espera? Ojo, hay que entender la situación en esta pregunta. Miren, dice, usted recibió tarde un informe y un miembro de su equipo, el informe de un miembro de su equipo. Este informe está a punto de ser discutido en la próxima reunión, ¿ya? Identificó algunos errores en el informe. ¿Qué pasos podrían haber evitado el problema? Ya, aquí hay dos cosas. Tú recibiste tarde un informe, o sea, el informe te llegó tarde y lo necesitabas por una reunión que está próxima, ¿ya? El hecho que yo pida actualizaciones periódicas del empleado no va a solucionar el informe que tienes ahorita mal y que lo necesitas presentar en la reunión que es, en la próxima reunión, que es ya también, ¿no? O sea, que tienes el informe mal y lo necesitas, supongamos que en ese día, porque aquí dice que es la próxima reunión y estás tarde y el informe llegó tarde, ¿no? Entonces, lo que sí no se puede hacer es ir a la reunión con un informe mal, ¿no? Un informe que tiene errores no sirve de nada y tu aporte va a ser nulo en la reunión, ¿correcto? Sí, para evitar este problema, lo que yo podría hacer en la alternativa D es cancelar y reprogramar la reunión más temprano, ya que usted no tuvo oportunidad de revisar el informe. ¿Por qué? Porque de esa manera, yo esa reunión que tengo, la voy a poder planificar después y voy a poder tener tiempo para revisar el informe y dar una solución a este tema. ¿Correcto? Aquí la alternativa correcta sería la D. Pedro, disculpa, Simón Azoka por acá. Buenas noches. Un favor, siempre para hablar, por favor, primero en el chat me escriben y conversamos bien. A ver, dime, Simón. Buenas noches, te escucho. Buenas noches. Bueno, fíjate, ya aquí el problema ya ocurrió y entendí la pregunta, era qué pasos podrían haber evitado que ocurriera ese problema, que ocurriera el problema. O sea, ¿cuál fue el problema? Dos. Uno, que el informe se recibió tarde y el otro es que tiene errores. Y en el caso que tú señalas, fíjate que en el enunciado dice que ya él identificó algunos errores en el informe. Si lo identificó, es porque ya tuvo la oportunidad de revisar el informe. Esa es mi opinión. Ya. Pasa que la alternativa A y la D evitan este problema. O sea, si ustedes me dicen que solo A evita el problema, no, la D también. O sea, si yo cancelo y reprogramo la reunión, me evito de problemas. O sea, eh, no, ese informe no se va a ser tomado y no va a ser discutido en la reunión, ¿ya? El hecho que yo le pida actualizaciones periódicas al empleado va a ser obviamente que revise si es que el empleado va a ser, si es que el empleado viene haciendo bien el informe, pero si yo tengo una reunión próxima, no me va a dar una respuesta. Como les comento, voy a estar sentado en una reunión con un informe erróneo y mi participación en esa reunión va a ser nula para ese aspecto. Supongamos que sea un tema
un informe acerca de los costos, ¿no? Entonces, mi parte de costos va a ser nula, mi aporte en costos va a ser nulo porque mi informe está errado. Entonces, la alternativa de, como les repito, evita el problema y te ayuda a solucionar el problema en ese momento. A solucionar de que yo no esté en una reunión con un informe que no me va a dar solución. En cambio, la alternativa A sí evita el problema. Obviamente, si yo reviso otros informes y periódicamente, aparte que me genera más tiempo, obviamente, pero si yo reviso los informes periódicamente, voy a tener un feedback, voy a poder corregir que se hagan bien, ¿no? Pero si tienes una reunión próxima, que es lo segundo que te indican, no lo vas a poder solucionar. O sea, en el momento, si tú le dices, oye, me vas a entregar los informes cada semana o cada 3 días, ya, pero ¿y cómo hago con la reunión que tengo ahora? ¿Ya? Entonces, Entiendo el hay que punto de ponerse en vista. la situación, ¿no? En la situación que te Claro, pone la pregunta. claro, yo lo que aquí creo que nos ocasionó la discrepancia es que estamos viendo distintos enfoques a la palabra problema, porque Sí. aquí dice qué pasos deberían haber evitado este problema. Entonces habría que primero definir a qué problema te refieres, a que te lo entregue tarde, a que el informe venga con errores o a que yo no pueda ir a una reunión con una información que ya de plano sé que no es la correcta, que no va a agregar valor a nada, pues que no me sirve. Entonces, claro, ahí es donde estuvo la discrepancia en la palabra problema, porque dependiendo de a qué problema hagamos referencia, pues en función a eso estaría más específica la solución. Claro, siempre hay que pensar como, o sea, ¿qué es más grave? Porque al final el informe llegó como el tiempo como para que él lo verifique, ¿no? Lo lea y se dé cuenta que estaba mal, ¿no? Entonces, ¿qué es más grave? El hecho de que el correo o el informe me haya llegado, si yo se lo pedí a las, no sé, sabes que los informes me los vas a entregar a las 9 porque a las 11 tengo la reunión y necesito esas 2 horas para revisar. El hecho de que me lo haya entregado tarde, o que toda la información, o que ese informe esté de plano mal. Porque ya cuando o sea, está mal el informe, yo voy a ir a esa reunión y ese informe no lo voy a poder utilizar, ¿no? Entonces, lo más grave y lo que hay que evaluar aquí es que la información esté errada, no el hecho de que se entregue tarde. Y ojo que tarde es muy amplio, ¿no? Tarde puede ser media hora, puede ser 1 hora, o tarde puede ser un día, ¿no? Entonces, hay que evaluar acá que la información esté errada, principalmente. De acuerdo, Pedro. Bueno, este es un buen ejemplo para los que estamos aquí de preguntas a las cuales es posible que nos enfrentemos a la hora de presentar el examen, donde a veces tú tienes que tomar decisiones con la información que tienes y tienes que fijar un cierto criterio. Y en este momento, eso es lo que entiendo Pedro está tratando de hacernos ver, pues que si en este caso hay varios problemas, bueno, de todos esos problemas, ¿qué es lo más grave? Hay preguntas donde a veces no tenemos toda la información completa y nos toca tomar una decisión. Sí, Chévere. eso. Aquí otras opciones también hubieran sido posibles alternativas. Es cuestión de ver qué quería o cuál era la intención de la persona que formuló la pregunta, ¿no? Que la elaboró, con qué intención lo hizo. Porque a lo mejor entrenando a esta persona y explicándole bien la importancia del trabajo que está haciendo, de que tiene que entregar con tiempo, de que hay que hacer las cosas con calidad, de que hay que estar con datos reales que ayuden, que agreguen valor, a lo mejor esa hubiera sido posiblemente una posible respuesta, entrenarlo mejor y explicarle al empleado la importancia de ese informe que se va a presentar en esas reuniones que se hayan acordado. Chévere. Gracias, Pedro. Sí, siempre bueno, en el examen te viene así preguntas. ¿Qué se debería hacer?
desde tu función como project manager, ¿qué es lo mejor que podrías hacer, ¿no? Entonces, siempre la pregunta va a ser así, ¿no? Para que tú tomes una decisión, te ponen en el aspecto, no son preguntas netamente teóricas que te vienen en el examen, te vienen preguntas así para que tú te pongas en la situación y qué es lo mejor que deberías hacer. O desde tu punto de vista, ¿qué es lo que se debería haber ejecutado aquí? ¿O qué corrección se habría dado? Entonces, siempre uno tiene que ponerse, pensar como project manager y ponerse en la situación. Y ojo, siempre hay que estar verificando porque nosotros trabajamos en empresas y no todas no, ninguna empresa, no sé si me equivoque, pero ninguna empresa del mundo usa la PMBOK y y ejecuta las cosas como dice la PMBOK, así al milímetro. No, eso no pasa en la vida real. Entonces, para este examen, tu experiencia te sirve, obviamente, tu experiencia en proyectos te sirve porque vas a tener una visión de cómo es el proyecto, pero siempre tengan en cuenta que ustedes tienen que responder bajo lo que dice la PMBOK como buena práctica. Por eso yo repito el término buena práctica constantemente, porque para mí, por ejemplo, en esa pregunta, entrenar y asesorar al empleado hubiese sido lo correcto, lo que hubiese hecho en mi trabajo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te dice la PMBOK? ¿Qué es lo que qué es lo que pretenden con la pregunta, ¿no? A eso tenganlo en cuenta. Y eso lo logras cuando desarrollas muchas preguntas, cuando tienes ya varias preguntas en tu haber, ¿no? Yo para dar el examen desarrollé ese módulo que compartió Giancarlo de 1400 preguntas en lo predictivo, ¿no? Y en lo ágil desarrollé algo de 400 preguntas más. Bueno, yo ya tenía un certificado de Scrum Master, ¿no? Y me fue un poco más fácil en ágil. Pero esas 1400 me dieron se podría decir, un alcance y un perfil para desarrollar las preguntas que me vinieron en el examen. ¿Ya? Así que lo que les invoco, y esto es una oportunidad de que no dejen de desarrollar preguntas y digan, no, este tema ya lo desarrollé o esto ya lo vi. Pero miren, esta pregunta, si ustedes ven los videos, la hemos discutido en el primer video. Y otra vez tenemos la misma discusión. Y las preguntas anteriores también, las de la sesión pasada, también las discutimos y otra vez tenemos la misma discusión. Traten de que si ya más o menos tienen la respuesta y si no la entienden, vayan a la PMBOK o vayan al simulacro y lean y pregúntenle a Carlos o escriben a mí y la discutimos nuevamente, ¿no? Pero traten de tener la mente abierta para que asimilar esas buenas prácticas. Como les repito, es difícil, ¿por qué? Porque todos trabajamos todos los días en entornos en donde los sistemas son diferentes, ¿no? Y que no se sigue la práctica de la PMBOK. Pero como les digo, este es un examen para certificarse como Project Manager y la PMI te pide que tú sigas las buenas prácticas que ellos dan, ¿ya? Correcto, vamos a continuar entonces. La 73 es una pregunta de conflicto laboral. Una de sus empresas proveedoras tiene problemas debido a un conflicto laboral. Muchos otros proyectos de su empresa tienen el mismo proveedor trabajando para ellos. ¿Qué deberías hacer?
¿Qué alternativa marcaría en el 73? A ver, dice, una de sus empresas proveedoras tiene un problema debido a un conflicto laboral. Ya muchos de los otros proyectos de su empresa tienen el mismo proveedor trabajando para ellos. ¿Qué deberías hacer? A ver, la alternativa A dice intentar mantener a las personas requeridas en su proyecto. Bueno, eso como que es anteponer tus beneficios, ¿no? Tu proyecto ante todo, ¿no? Eso no sería una buena práctica. La D dice dejar hacer negocios con la compañía. Ya, o sea, dejas de hacer negocios por el conflicto, pero ya a ver, la otra alternativa dice contactar a la compañía e informarles que cancelar el trabajo en el proyecto a menos que arregle su conflicto laboral. Eso sería igual que la D, ¿no? Pero no. Contarle a los otros directores del proyecto en su compañía acerca del problema laboral. Correcto. Aquí la alternativa correcta sería la B, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tomas una acción en beneficio de la compañía, ¿no? Supongamos que si tú estás trabajando bajo una cartera de proyectos o tu proyecto es uno de esos que responden a esa cartera, entonces tú lo que deberías hacer es contarle a los otros directores de proyecto acerca del problema, ¿no? Para que todos estén informados, ¿no? Y a la larga se beneficie toda la empresa, no solo tu proyecto. ¿Correcto? Eso sería una buena práctica. Pregunta 74. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la diferencia entre precisión y exactitud? Alternativa, la diferencia entre precisión y exactitud. Correcto, ¿no? Aquí sería la alternativa A. La precisión define la consistencia de los resultados a medida de repetitivas. Estén agrupados. Correcto, la repetición. La precisión es la repetición y tiene mucha menos dispersión, correcto. Mientras que la exactitud define como la corrección del resultado a medida que es muy cercano al valor real. Ya. Acá yo me acuerdo que usaba una mnemotecnia, porque también a mí estos conceptos se me confundían. Sin precisión, esa R de repetición. Entonces, precisión hace referencia a la repetición de valores. Y exactitud, yo me acuerdo que lo tomaba con la X, ¿no? Dar en la X, dar en el blanco.
Así me los aprendí, me acuerdo. Entonces, precisión, la R de repetición y exactitud, la X, dar en la X, ¿no? Ojalá les sirva igual. Yo me lo aprendí así porque también me confundían. La 75. En un proyecto los atributos de calidad son... A ver, la 75, ¿qué alternativa marcarían? Correcto. En un proyecto, los atributos de calidad son las características específicas para las cuales un entregable es diseñado, construido y probado. Muy bien. La C, ahí sí estamos claros. Todo. La 76. En la gestión de calidad del proyecto siempre es necesario recopilar datos y crear informes, que son de gran utilidad para los interesados del proyecto. Al desarrollar un sistema de este tipo, se debe tener en cuenta que un sistema óptimo no tiene como objetivo proporcionar todo tipo de información, informes, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué no se tiene, puede tener, no tiene como objetivo proporcionar todo tipo de información? Siempre hay que tener en cuenta que para recopilar datos siempre tiene que haber un objetivo, ¿no? Un costo-beneficio, como se dice, ¿no? Porque si no, imagínense, vamos a recopilar datos que no son necesarios, que a la larga no me van a ayudar a tomar una decisión o a mejorar mi proceso. No, no, no sería beneficioso. Y aparte, cada grupo de datos que tomo me van a generar un costo. Entonces hay que evaluar eso. La alternativa correcta sería la C. La 77, las acciones correctivas aprobadas se utilizan principalmente durante... ¿Qué alternativa marcarían en la 77? Estas son las acciones, ¿no? Los cambios. ¿Dónde voy a utilizar los cambios?
Correcto. Cuando yo tengo ya las acciones correctivas aprobadas, que son los cambios, ¿no? Que ya pasaron por el proceso y ya se han aprobado, eso lo voy a usar para dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, para ejecutar ya el plan. Correcto, esa sería la alternativa B. A 78, usted asintió con la cabeza cuando su gerente le preguntó si entendía el trabajo que se le asignó. Este es un ejemplo del tipo de comunicación. ¿Qué comunicación sería? Creo que sería la comunicación no verbal, ¿no? Correcto, sería la alternativa C. El énfasis de la empresa está en las operaciones. Si hay un proyecto, los jefes de departamento toman todas las decisiones. ¿Qué tipo de empresa es esta? ¿Qué tipo de empresa sería si está basada en la operación y hay jefes de departamento? Correcto, sería una empresa funcional, ¿no? Muy bien. Todas las siguientes opciones son ejemplos de solicitudes de cambio, excepto ¿cuál no es una solicitud de cambio? Correcto. Aquí la que no sería una solicitud de cambio es intensificar el cronograma, ¿no? Un nuevo requisito si es un cambio en el entregable también, un cambio en el proceso también. Muy bien. 81. ¿En qué etapa del proyecto factores como la probabilidad de completar con éxito el proyecto, el costo de los cambios y el costo de las correcciones de errores son más altos? ¿En qué parte es más alta de los cambios? Esta pregunta en el simulacro de reto 30 creo que viene en la parte de marco, la parte de los conceptos, ¿no? Antes de inicio. ¿Cuándo es más costoso hacer un cambio? ¿Qué alternativa marcaría? Correcto, al final, ¿no? Al final es donde ya sería más. 82. Como director de proyecto, sabe que el desarrollo del plan del proyecto es un elemento importante para gestionar el proyecto. El desarrollo del plan de gestión del proyecto se realiza como parte de... ¿Dónde realiza el plan del proyecto?
82. Como director de proyectos, sabe que el desarrollo del plan de proyecto es un elemento importante para gestionar proyectos. El desarrollo del plan de gestión de proyectos se realiza como parte de... Correcto, como parte de la planificación. 83. Como gerente de proyecto, está interesado en crear un enunciado detallado del alcance del proyecto para definir claramente qué trabajo se realiza y qué trabajo se excluirá. ¿Cuáles de las siguientes opciones no forman parte de este enunciado del alcance del proyecto? ¿Qué alternativa marcarían en el 83? Correcto, aquí no, estructura de glosario de trabajo no sería. Muy bien. Trabaja como asistente de investigación estudiando el crecimiento de las bacterias en diferentes condiciones ambientales. Como base de su experimento concluye que la longevidad de las bacterias aumenta a medida que aumenta la temperatura. ¿Qué tipo de diagrama puede utilizar para ilustrar su observación? Esta es una relación de variables, ¿no? A medida de que se aumenta la temperatura, aumenta la longevidad de las bacterias. ¿Con qué tipo de diagrama muestro la relación entre las variables? Correcto, con un diagrama de dispersión. 85. Como director de proyecto se da cuenta de la importancia del desarrollo del equipo para la gestión de recursos humanos. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una herramienta para el proceso de desarrollo del equipo del proyecto? Dicen cuál no es una herramienta. Habilidades interpersonales. Claro, siempre tiene que haber habilidades. Hay que valorar las habilidades interpersonales. Las reglas básicas. También la capacitación. También para ver qué perfil de personas. No. Asignaciones previas. Las asignaciones previas te pueden servir para planificar, ¿no? Pero no para ya desarrollar el equipo. Correcto, aquí la alternativa sería la B, asignaciones previas. 86 dice, en su proyecto, los cálculos de riesgo muestran que existe el riesgo de sobrepasar el alcance del proyecto y programar los objetivos a niveles que están más allá de los límites del umbral determinados del proyecto. Para llevar el nivel de riesgo a un nivel aceptable para la organización debe, ¿qué debo hacer? ¿Qué marcarían en el 86?
¿Qué alternativa marcaría en el 86? Se habla que se va a sobrepasar los niveles, ¿no? Del umbral. Si cuando yo sobrepaso los niveles del umbral, lo que tengo que habilitar, correcto, ¿no? Sería la alternativa considerar el uso de las reservas de contingencia. Muy bien. Hasta ahí nos vamos a quedar. Igual le voy a compartir a Giancarlo el archivo para que lo tengan, lo revisen. Ya, si tienen alguna pregunta, pues, si no, ya para dar por finalizada la sesión. Muy bien. Muchas gracias. Cualquier asunto, me escriben o le escriben a Giancarlo. Y esta sesión va a estar igual, está grabada igual y la vamos a compartir. ¿Ok? Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Gracias.